El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan la ley y los profetas. Palabra del Señor. Hoy estamos en este domingo con un evangelio que muchos de nosotros lo conocemos, que lo hemos meditado, reflexionado, y cabría preguntar o cabría reflexionar que la pregunta que le hacen los fariseos a nuestro Señor Jesucristo no es una pregunta sincera. Es una pregunta capciosa. Es una pregunta donde nosotros vemos cómo, dice el Evangelio, que querían ponerlo a prueba. Y la pregunta, pues es bonita. Uno no ve la maldad de esa pregunta. ¿Cuál es el mandamiento mayor de la ley? Pero es una pregunta que pues no era fácil de responder, porque había muchas normas en nuestro Señor Jesucristo, en la época cuando vivía nuestro Señor Jesucristo, con respecto a la ley judía. Había 600 y tantas leyes. Hacer esa pregunta es como hoy: ¿cuál es la virtud que nosotros debemos vivir en un mundo tan convulsionado? ¿Cuál sería la virtud que nos haría capaces de poder transformar el mundo? No es sencilla, ¿no? Porque algunos dirían la justicia, que los que nos roban, que los que nos hacen daño, que los que nos fastidian, pues se vayan a la cárcel. La justicia. Otros a lo mejor pondrían, no sé, la solidaridad. En fin, no es fácil esa pregunta porque parece muy simple. Y no es fácil, menos aún, la respuesta que nosotros tendríamos que dar. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo, ante esa pregunta capciosa, Él responde de una manera sublime. Pero la respuesta no es exactamente a la pregunta, es más, es un poquito más. Porque le dice el fariseo: ¿cuál es el mandamiento mayor? Y él toma una oración que ha sido importante en el pueblo de Israel, el Shema Israel, la oración que hace todo judío bueno y ortodoxo. Solo a ti, Señor, te daremos culto, lo que es nuestro primer mandamiento. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente dice el primer mandamiento, sino que nos dice otro. Añade algo más. Y eso es lo paradójico de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo curioso de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente dice que la ley se resume en amar a Dios, también tenemos que amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Y en esos dos preceptos es lo que se resume la ley. La ley del Antiguo Testamento y la ley del Nuevo Testamento, las dos. Entonces, cabría reflexionar nosotros si esa frase que dijo nuestro Señor Jesucristo, esa respuesta que dio nuestro Señor Jesucristo, es válida para nosotros, para el mundo en el que estamos hoy, siglo XXI. ¿Cómo podemos nosotros ¿Qué es lo que nosotros debemos vivir? ¿Cómo podemos nosotros resolver
el conjunto de problemas tan complejo que hay en nuestra vida. ¿Realmente nosotros, al estilo de Jesús, creemos que es el amor a Dios y el amor al prójimo? Y yo creo que eso es lo que hoy nosotros nos pide nuestro Señor Jesucristo reflexionar. Cuando viene tu hermano y te fastidia, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es ser como un espejo. Si un puño viene para aquí, en el espejo otro puño va para allá. Eso es lo que hace el espejo, ¿sí o no? Tendríamos que hacer ley de espejo. Pues nuestro Señor Jesucristo nos dice que no, pero no resulta sencillo. No resulta sencillo. Solamente cuando tú tienes en tu corazón sangre, amor, es cuando lo puedes vivir. Había dos hermanos que eran bien pobrecitos, los dos. Sus papás se habían muerto y habían pasado un día que no habían podido comer nada, estaban muertos de hambre. Y entonces iban tocando la puerta. Uno de ellos tenía 13 años y el otro tenía 7 años. Y entonces tocaban la puerta y abrían la puerta y dice, ¿nos puede dar algo para comer? Y respondían, ¡qué perezosos que son! ¡Pónganse a trabajar y ganen dinero! En otro tocaban la puerta y le respondían desde dentro, no tenemos nada, vamos justos. Y ellos estaban ahí todo tristes, hacía ya desde ayer a mediodía que no habían comido nada y tenían el estómago que le hacía... No hace eso el estómago cuando hace tiempo que no has comido, ¿no? Entonces, hasta que al final encontraron una casa. Y en esa casa, la señora, que era una señora ya pues sola, viuda, dice, ay, pobres niños, espérense que voy a ver qué es lo que tengo. Y saca de la nevera un pote de leche. No mucha, porque no había mucha, pero era un potecito ahí de como de 300 mililitros. Una Coca-Cola de esas normales. Bueno, por lo del tamaño, no por lo de Coca-Cola. Y entonces le dice el hermano pequeño al hermano mayor, tú eres el grande. Tú eres el que necesitas comer más, eres el que más trabajas y el que más esfuerzo pones. Y entonces el grande dice, sí, claro, agarra la botella, se la pone en los labios y empieza a succionar, pero tenía los labios cerrados y él empezaba, pero claro, no tomaba nada. Y le dice, ahora te toca a ti. Y el pequeño, glu, 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 y dice, ahora te toca a ti. Y empezaba, pero con los labios cerrados. Y se la devolvía. Y hasta que se terminó el cartón de leche. Y el pequeño estaba feliz. Pero feliz de la leche que se había tomado. Y entonces el hermano mayor lo vio. Y al verlo, cómo estaba feliz, se puso de pie, empezó a bailar, con el trozo de caja que había ya terminado, empezó a jugar a fútbol como su hermano y estaba feliz viendo a su hermano feliz. Realmente qué hermoso que es. Cuando haces un favor, no sentirte el ombligo de Tarzán, sino sentirte contento porque has ayudado a tu hermano, a tu amigo, a una persona que tú quieres. Y el mayor premio que tiene uno es ver la felicidad de aquel a quien te has entregado, verlo feliz. Amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si nosotros tenemos ese espíritu dentro de nosotros, ¿cómo sería diferente la relación entre nosotros? Porque muchas veces nos sentimos tristes y nos sentimos fastidiados porque nos hemos entregado a los demás y no nos han dicho gracias. Porque envié un WhatsApp y ya han pasado 2 minutos y no tengo respuesta.
Bueno, y eso porque soy muy generoso, ¿no? Porque si fuese justo sería 1 minuto. Realmente, cuando amamos, cuando nos entregamos, lo hacemos sin querer compensaciones, sin querer que... Si nos dan las gracias, bendito sea Dios, qué bueno, qué bueno. Pero cuando ayudo, cuando hago un bien, sin recompensa, porque el hacer el bien es lo que me hace pues disfrutar. Y hay veces que dejamos de disfrutar porque estamos esperando, tenemos las expectativas de qué es lo que viene de vuelta. Amar a Dios. Y por eso nosotros nos entregamos y por eso nosotros hacemos la caridad a los demás. Pero gratuitamente, gratuitamente. Qué bonito que es eso. Nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio nos habla de esos 2 mandamientos. Y esos 2 mandamientos son los que creo que nosotros debemos pues esforzarnos todos los días para poder vivir el cristianismo con plenitud. Hacer de esos 2 mandamientos una ley de vida. No solamente para encuadrarla en un cuadrito y tenerlo allí en tu recibidor de entrada, sino en el día a día, en el matrimonio, con los papás y con los hijos, con los hermanos, con los amigos, en los grupos de acción católica, en la parroquia, en los movimientos, vivir, entregarse con gratuidad. Y eso es lo que le dice, iba con mala uva la pregunta del fariseo. Y muchas veces a nosotros nos preguntan, y son preguntas capciosas, pero cuando en nuestro corazón tenemos sinceridad, tenemos lealtad, tenemos bondad en nuestro corazón, respondemos con verdad, con alegría y transformamos la respuesta en algo que nos ayude realmente a crecer. Y yo creo que ese es el reto que nosotros tenemos hoy, nosotros aquí en este Evangelio. Por eso pidamos al Señor, nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude a pensar en esos 2 mandamientos. ¿Realmente esos 2 mandamientos son para mí lo mejor de lo mejor? ¿Realmente esos 2 mandamientos son lo que es los criterios de mi vida para poder yo, que sean fuente para mi existencia, para mi vivir de cada día? Vivamos el cristianismo con alegría, recemos con alegría. Y si no tenemos respuesta, pues es como el marido, que le empiezas a hablar y esperas que te diga algo y está callado como una pared. ¿Sí? Y eso no significa que no te ame, simplemente que está callado como siempre. Muchas veces Dios tiene ese aspecto masculino, ¿no? Que habla, los maridos se miran unos a otros, como diciendo, el padre tiene razón. Bueno, excepto los que están de retiro. Los que están de retiro están pidiendo por sus esposas y por sus hijos. Pero Dios nuestro Señor muchas veces no nos responde y por eso vamos a dejar de rezar. No, seguimos rezando, porque aunque no nos diga nada, nosotros sabemos que sí que nos escucha. Que Dios nuestro Señor nos haga vivir esos 2 mandamientos y sobre todo con nuestra vida irlo predicando, irlo manifestando, irlo contagiando a todos los que tenemos a nuestro alrededor. Que así sea.